Buenas noches con todos. Vamos a desarrollar hoy día el tema de medidas de frecuencia en epidemiología. El paso inicial de toda investigación epidemiológica es medir la frecuencia de eventos de salud, con el fin de hacer comparaciones entre las distintas poblaciones y también comparaciones a través del tiempo entre las poblaciones. No obstante, sabemos que el número absoluto de eventos que se producen en una población va a depender del tamaño de la población. Por lo tanto, en la investigación, para comparar las poblaciones, necesitamos medidas de frecuencia, ¿no?, que nos permitan hacer la comparación, porque, por ejemplo, si nosotros tenemos dos poblaciones, en una población A y una población B, y en la población A vemos que ocurren, por ejemplo, 100 casos de cáncer de cervix, cáncer de cuello uterino, y en la población B 200 casos de cáncer de cuello uterino, podríamos pensar que en la población B, que ocurren 200 casos, el número está más incrementada la magnitud del evento, ¿no? Sin embargo, si en la población B el tamaño es mucho mayor que el de la población A, entonces ahí el resultado no va a ser el mismo, ¿no? Para esto se utilizan las medidas de frecuencia en epidemiología, para tratar de comparar los eventos en poblaciones. Para la contrastación de hipótesis en los estudios epidemiológicos, la investigación epidemiológica se basa en medidas de frecuencia, medidas de asociación y medidas de impacto, ¿no? Y para esto, para la construcción de estas medidas, se utilizan operaciones matemáticas que son sencillas y también instrumentos matemáticos conocidos como razón, proporción y tasa. Estos nos van a poder permitir utilizar las medidas de frecuencia, como son medidas de la prevalencia, que son medidas de frecuencia de morbilidad. La prevalencia es una tasa de morbilidad, la incidencia, la densidad de incidencia, y la tasa de ataque primario, la tasa de ataque secundario, y tasas de mortalidad y tasas de natalidad. Todos estos temas se van a ir desarrollando durante el transcurso del curso. Cuando tenemos una nueva enfermedad, ¿qué necesitamos saber sobre el comportamiento? Cuando tenemos una nueva enfermedad necesitamos saber cuáles son las características de esta enfermedad, ¿no? Cómo se comporta la enfermedad. Entonces vamos a ver en quiénes se presenta más frecuentemente la enfermedad. Vamos a ver si en qué grupo etario está más frecuente, a qué sexo afecta, a qué razas, en qué ocupación, si se presenta en la zona rural o urbana, si se presenta por brotes o es esporádico, y también podemos determinar qué signos y síntomas tienen determinadas enfermedades, y también su mortalidad. ¿Y cómo conoceremos todo esto? Utilizando las medidas de frecuencia. ¿Qué es una frecuencia? Es el número de veces que se presenta un suceso. ¿Y cuál es la utilidad de las medidas de frecuencia? Son conocer la distribución de la enfermedad en tiempo, lugar y persona, identificar los grupos de alto riesgo y factores causales de las enfermedades. Otra utilidad sirve para inferir sobre el pronóstico y progresión de las enfermedades, desarrollar programas de prevención y control de las enfermedades una vez que han sido caracterizadas, y evaluar el éxito o fracaso de dichos programas. Entonces, las medidas estadísticas de importancia que vamos a ver ahora son la razón, la proporción y las tasas, ¿no? Dentro de las tasas, las principales tasas de morbilidad, como son la prevalencia y la incidencia, tasas de mortalidad y tasas de natalidad. ¿Qué es la razón? La razón es una medida matemática básica y se trata solamente de la relación entre dos números, entre un numerador y un denominador. No hay ninguna relación entre estos en una razón, ¿no? Son independientes generalmente o pueden también estar relacionados. El numerador no está incluido en el denominador, simplemente es una relación. Esa es la razón. Y se puede expresar en X sobre Y, o si no, X.
Tenemos, por ejemplo, en la evaluación de 42 escolares asmáticos al inicio del tratamiento, 24 eran de sexo masculino y 18 de sexo femenino. Así, la razón sería femenino-masculino de 18 sobre 24, expresado en fracción 3 sobre 4 o 0.75. Esto equivale a decir que por cada 4 niños que iniciaron el programa de atención en asma, también ingresaban 3 niñas. Una proporción, la otra medida matemática, es una razón en la cual el numerador está contenido en el denominador y puede ser expresado en forma decimal, en fracción o porcentual. Por definición, una proporción varía entre 0 y 1, ¿no? Y nunca el numerador va a ser mayor que el denominador, o también puede variar entre 0% y 100%, cuando se expresa en porcentaje. Y una proporción es atemporal. En una proporción el tiempo no está incluido ni en forma, no está presente, ni en forma implícita, como en algunas tasas el tiempo está presente en forma implícita. La proporción puede ser usada para estimar la probabilidad de un evento, ¿no? Un ejemplo de proporción, en la evaluación de los 42 escolares asmáticos del ejemplo anterior, al inicio del tratamiento 24 eran de sexo masculino y 18 de sexo femenino. La proporción de niñas será igual a 18 sobre 18 más 24, el total de la población, 42 escolares, 18 entre 42 es 0,43 o expresado en porcentaje 43%. ¿Qué es una tasa? Es una razón que mide la frecuencia de un evento en la población. El numerador expresa el número de eventos acaecidos durante el periodo en un número determinado de sujetos que están siendo observados. El denominador expresa el tiempo durante el cual tales sujetos estuvieron en riesgo de sufrir el evento. Y la unidad de medida se conoce como tiempo persona en una tasa. Y las tasas tienen dos características importantes que las definen, o sea que siempre vamos a encontrar una tasa. Por ejemplo, el tiempo, que puede estar implícito o no, y un factor multiplicador que es una potencia de 10. Estos factores multiplicadores generalmente se utilizan, por ejemplo, en casos poblacionales, el factor multiplicador puede ser de 10 a la 5 o 100.000, y en casos de cuando se hacen prevalencias, ¿no?, a nivel hospitalario, el factor es de 1000. Entonces, la tasa viene a ser el número de eventos ocurridos en una población en un periodo de tiempo determinado, entre la sumatoria de los periodos durante los cuales los sujetos de la población libres del evento estuvieron expuestos al riesgo de presentarlo en el mismo periodo. Y multiplicado por una potencia o un múltiplo de 10, ¿no? Una de las tasas, ejemplo de tasa, es la tasa de mortalidad infantil, que representa el total de óbitos en el primer año de vida, y esto se multiplica por 1000 nacidos vivos. En el ejemplo de tasas, por ejemplo, acá, en este ejemplo, comparando dos poblaciones, la ciudad A y la ciudad B, se presentaron casos nuevos de hepatitis en la ciudad A 58 y en la ciudad B 35. Y estos fueron evaluados en la ciudad A durante un periodo de 1 año y en la ciudad B durante un periodo de 2 años. Sin embargo, acá vemos que las poblaciones son distintas, ¿no? En la ciudad A es 25.000 habitantes y en la ciudad B 7.000 habitantes. Entonces, cuando uno mira así nomás los nuevos casos de hepatitis A, piensa que en la población A hubieron más casos que en la B. Entonces, para poder compararlos necesitamos utilizar las tasas, ¿no?, que incluye el periodo de tiempo de observación y también el tamaño de la población. Entonces, la tasa anual de ocurrencia de hepatitis A, realizando la tasa de ocurrencia en la ciudad A, tenemos que 58 casos nuevos en 25.000 habitantes y en un periodo de 1 año. Y en la ciudad B, 35 casos nuevos en 7.000 habitantes durante 2 años, lo que equivale a decir a 17.5 casos nuevos en 7.000 habitantes en el periodo de 1 año, ¿no? Y realizando las operaciones tenemos que son 232 casos por 100.000 habitantes en la ciudad A y 150 casos por 100.000 habitantes en la ciudad B. Acá ya las podemos comparar y vemos que los casos nuevos o la incidencia fue mayor en la ciudad A que en la ciudad B. Existen 3 grupos importantes de tasas, ¿no?, que debemos conocer: las tasas de morbilidad, la tasa de mortalidad y la tasa de natalidad. La tasa de morbilidad incluye lo que es la tasa de prevalencia, la incidencia acumulada, la tasa de incidencia o densidad de incidencia,
la tasa de ataque primario y la tasa de ataque secundario, ¿no? Esto principalmente en los brotes, ¿no? Y tenemos las tasas de mortalidad, tasa bruta de mortalidad, la tasa de letalidad, la tasa de mortalidad específica para la causa, la tasa de mortalidad materna y la tasa de mortalidad infantil. Y tasas de natalidad, tasa bruta de natalidad, tasa de fecundidad general y tasa de fecundidad por edad. La prevalencia, entonces, puede ser de dos tipos. La primera tenemos la prevalencia puntual o tasa de prevalencia de una enfermedad, es la proporción de la población portadora de la enfermedad en un determinado punto en el tiempo. Se expresa en porcentaje o por 10 a la n habitantes, ¿no? Tenemos la prevalencia, es el número total de casos existentes en un momento determinado sobre el total de la población en el momento determinado, multiplicado por un factor de 10. Esa es la prevalencia puntual. Un ejemplo tenemos, aquí se presenta el gráfico de un estudio epidemiológico hipotético con una duración de 5 años, ¿no? En donde la letra D representa el desenlace o el evento que se presenta durante estos 5 años en estos 10 pacientes. Y la letra C vienen a ser aquellos pacientes que por migración o muerte ya, no relacionada al desenlace, se culminó el estudio, ¿no? Entonces la prevalencia, digamos la prevalencia puntual en el tercer año, como están pidiendo, sería estos 2 pacientes que desencadenaron el evento entre el total de pacientes. Aquí, al medio del tercer año, generalmente se hace al medio del tercer año, sería 2 entre los 10 pacientes que iniciaron el estudio, ¿no? Sería 20% la prevalencia del desenlace del evento en esta población. Esa es una prevalencia puntual, agarro un punto en el tiempo. La prevalencia, otro tipo de prevalencia es la prevalencia por periodo o prevalencia lápsica, que describe los casos que estaban presentes en cualquier momento durante un periodo determinado. Por ejemplo, este estudio, tenemos por ejemplo aquí este cuadro, en el cual vemos que la prevalencia de infecciones congénitas en 1.510 puérperas en un hospital de Brasil durante los años 2007 y 2008 fueron en total 9.8%, con un intervalo de confianza del 95% de 8.3 a 11.3, ¿no? Aquí vemos que es una prevalencia por periodo, ¿no? 2007-2008. Hay factores que influyen en las tasas de prevalencia, ¿no? Que van a aumentarla o van a disminuirla. Por ejemplo, tenemos que los que aumentan la tasa de prevalencia va a ser si la enfermedad es de larga duración. Y si los pacientes, la prolongación de la vida de los pacientes sin que se curen, si hay un aumento de los casos nuevos, casos incidentes, entonces va a aumentar la prevalencia. Si hay casos que inmigran, que vienen, que llegan, ¿no? Aumenta la prevalencia, y también la salida de los pacientes sanos, ¿no? La inmigración también aumenta la prevalencia, ya que es una relación, y la mejoría de los métodos diagnósticos también aumenta la prevalencia. Por ejemplo, como ocurrió con el cáncer de próstata, ¿no? Cuando apareció el PSA, entonces los casos de cáncer de próstata se detectaron más, ¿no? Y aumentó la prevalencia del cáncer de próstata. Hay los factores que disminuyen la tasa de prevalencia son la menor duración, cuando la duración de la enfermedad es corta, cuando existe una elevada tasa de letalidad, cuando disminuyen los casos nuevos, cuando hay una inmigración de personas sanas, se aumentan las personas sanas, cuando hay una salida de los casos, ¿no? de los enfermos, o emigran, y un aumento de la tasa de curación, cuando se curan rápido, también la prevalencia disminuye. La incidencia es otra de las tasas de morbilidad. Existen 2 tipos de tasa de incidencia. La incidencia acumulada, que es el número de casos nuevos de una enfermedad que ocurren durante un periodo específico de tiempo en una población en riesgo de desarrollarla. La incidencia acumulada es el número de personas que contraen la enfermedad en un periodo determinado de tiempo, y dividido entre el número de personas libres de la enfermedad en la población expuesta al riesgo en el inicio del estudio. Para entender mejor esto de incidencia acumulada, vemos aquí en el gráfico que primero, si queremos hacer una incidencia acumulada, vamos a determinar nuestra población. Una vez que determinamos la población, vemos qué pacientes tienen la enfermedad
y quienes no tienen la enfermedad. Posteriormente, retiramos a los pacientes que tienen la enfermedad, que son los casos prevalentes, y nos quedamos con los pacientes que no tienen la enfermedad, pero tienen el riesgo de desarrollar la enfermedad. Y a estos pacientes se les sigue durante un tiempo, que aquí, por ejemplo, es un año, ¿no? Y entonces vemos que durante ese tiempo hubieron pacientes que desarrollaron la enfermedad, que son los casos incidentes o nuevos, y los que no desarrollaron la enfermedad, ¿no? Entonces, con esto se empieza siempre con la población, se retiran los casos prevalentes y se siguen los casos que están sanos, ¿no? Los pacientes sanos, para encontrar los casos incidentes durante un periodo de tiempo. Por ejemplo, en el estudio epidemiológico hipotético que se presentó, que duró 5 años, la incidencia acumulada durante los 5 años serían todos los casos de todos los eventos, ¿no?, que está representado por la letra D, dividido entre el número de pacientes entre 10, y eso da 40%, es una incidencia acumulada durante los 5 años. La densidad de incidencia, también llamado tasa de incidencia, se expresa como el número de casos nuevos en relación con el número total de años persona en riesgo. ¿Por qué se hace densidad de incidencia? Porque se ha visto que durante los estudios epidemiológicos hay personas que están expuestas en momentos diferentes a los riesgos, ¿no? Y por lo tanto, para poder ser observados en momentos diferentes, ¿no?, y poder ingresar a los estudios, principalmente en los estudios, en los ensayos clínicos, ¿no?, se realiza la densidad de incidencia, donde vemos que la densidad de incidencia es igual al número de casos nuevos de una enfermedad en un determinado periodo de tiempo sobre el total de personas tiempo en observación, ¿no? Es la suma de los tiempos de cada persona en que ha sido observado seguido. Ejemplo del estudio epidemiológico hipotético. Aquí se tiene el gráfico de los tiempos de observación, los años de observación de los pacientes del estudio hipotético epidemiológico inicial, ¿no?, donde la densidad de incidencia sería los 4 casos incidentes que aparecieron y sobre la suma de los años de observación, que sería 32.5 personas año. Que ese resultado es 0.123 personas año. Si lo multiplicamos por 1000 sería 123 por 1000 personas año. 123 casos por 1000 personas año la densidad de incidencia. Aquí vemos, para comprender mejor la prevalencia e incidencia, la relación entre prevalencia e incidencia, vemos por aquí, por ejemplo, es un estudio de 100 pacientes, de 100 personas durante los años 2002-2003, en una población de 100 personas, durante los años 2002, 2003 y 2004, hasta el 2005, donde vemos que inicialmente la prevalencia, si la muestra, si los 100 pacientes no fallecen o no emigran, ¿no?, entonces se mantiene constante la población. Vemos que la prevalencia al inicio del 2002 era de 4 pacientes, estos están en verde. Estos casos que están con círculos en verde representan los pacientes que ya tenían la enfermedad al inicio del 2002, ¿no?, y dan una prevalencia en el 2002 de 4 sobre 100, que es el total de la población. Al inicio del 2003 tenemos que la prevalencia era 1, 2, 3, 4, 5 pacientes sobre el total de la población 100. En el 2004 hay pacientes que tuvieron la enfermedad en el 2003 y que por algún motivo se curaron, ¿no?, probablemente ya no aparecen al inicio del 2004. Entonces la prevalencia aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pacientes sobre el total de la población de 100, ¿no? Y al final del estudio la prevalencia es de 5 sobre 100 población total. A diferencia de la incidencia, que al inicio del seguimiento, tenemos al inicio del 2002,
sabíamos que existían 4 pacientes, ¿no? Entonces retiramos esos 4 pacientes, como vimos anteriormente, se retiran los que ya tienen la enfermedad, nos quedamos solamente con los sanos para el seguimiento, y tenemos que en total, durante todo el 2002, 2003, 2004, 2005, se presentaron 16 casos nuevos para la población que en ese momento, que al inicio del estudio era de 96, porque estos 4 ya eran casos prevalentes, ¿no? Igual seguimos hallando la incidencia en el 2002, vemos que la incidencia aparece durante el 2002 5 casos nuevos, uno sería sobre el total de las que quedaba, que eran, pasando los casos prevalentes, 96, y así en el 2003 los casos incidentes fueron 6, pero si restamos los 5 de la población que teníamos, 96 menos los 5 del 2002, nos quedarían 6 sobre 91 la incidencia en el 2003, y en el 2004 restamos también los 6 anteriores del 2003, tenemos una prevalencia de 5 sobre 80. Una incidencia en el 2004 de 5 sobre 85 pacientes. La relación entre la prevalencia e incidencia. La incidencia es una medida de riesgo. La prevalencia no tiene esta capacidad por no tener en consideración la duración de la enfermedad. Una relación entre incidencia y prevalencia es una situación estable en que ninguna de las variables se altera mucho con el tiempo. Se puede estimar por esta fórmula, ¿no? Prevalencia es igual a incidencia por la duración de la enfermedad. De esta fórmula, por ejemplo, uno conociendo la prevalencia y la incidencia puede conocer la duración de una enfermedad. Como por ejemplo, en un paciente con enfermedad de Crohn, ¿no? Sabemos que la prevalencia de que aparezca, la prevalencia de enfermedad de Crohn es alta porque es una enfermedad de larga duración, de más o menos 100 en 100.000 habitantes, mientras que su incidencia es baja, va de 2 a 7 en 100.000 habitantes, ¿no? Y si dividimos la prevalencia entre la incidencia, tenemos más o menos la duración de la enfermedad, que es de 50 años. Es una enfermedad de larga duración. ¿Cuáles son las características de la incidencia y la prevalencia? Así para diferenciarlas, tenemos que la incidencia va a responder a la pregunta, ¿con qué frecuencia surgen nuevos casos en una población definida a medida que pasa el tiempo? ¿No? Y la prevalencia responde a la pregunta, ¿qué proporción de personas dentro de un grupo padece una afección? Entonces, en la incidencia, el numerador son nuevos, los casos nuevos, ¿no? Que se producen en un periodo de tiempo determinado en un grupo que inicialmente no sufre la enfermedad. Y la prevalencia es el recuento de todos los casos a partir de una encuesta de evaluación de un grupo, es todos los casos. El denominador en una incidencia son las personas susceptibles que no sufren la enfermedad al principio del periodo. Y en una prevalencia son todas las personas, sean los casos, ya las prevalentes o los incidentes, ¿no? El tiempo en la incidencia, el periodo de observación es largo generalmente, y en la prevalencia es un punto, ¿no? Un punto o un periodo concreto en el tiempo. ¿Y cómo se mide? La incidencia se mide mediante los estudios de cortes, ¿no? De cortes, de seguimientos, también llamados estudios de incidencia. Y el estudio en la prevalencia la medimos mediante los estudios de prevalencia o también de corte transversal, llamados de corte transversal, porque es en un momento en el tiempo en que se hace un corte y se mide los eventos, ¿no? Entonces tenemos las 3 tasas. Por ejemplo, tenemos, según el Registro del Centro Americano de Tumores, aparecían respectivamente en los años 2001, 2002 y 2003, 97, 121 y 112 casos de cáncer de páncreas, entre los hombres de 70 y 74 años. Al comienzo del 2001, este grupo de edad comprendía 309.949 individuos, y al final del 2003 eran 332.401 individuos. Entonces, para calcular la prevalencia de cáncer de páncreas en el año 2001, tenemos que, ahí tenemos que era de 0.31%, que sale de dividir el 97 entre los 309.949 individuos, 0.31 de cada 1.000 habitantes. Y calculemos la incidencia acumulada para el 2003, ahí tenemos que sacar la población media, ¿no? Que es sumando las poblaciones al inicio y al final, dividiéndolo entre 2.
Y además tenemos, como hemos visto, restar los casos iniciales, o sea, 97, para sacar los casos nuevos, ¿no? Y se multiplica por un factor que es 1000, encontramos 0.35 por cada 1000 habitantes. ¿Sí? ¿Cuál es la tasa de incidencia de cáncer de páncreas o de incidencia en los 3 años de observación? El total de casos en los 3 años fue 97, 121, 202 son 430 casos, y el promedio de la población fue de 320.175 multiplicado por los 3 años de riesgo, de seguimiento en riesgo, 963.525. Entonces dividimos 430 casos entre 963.525 años en riesgo, lo multiplicamos por el factor y tenemos la densidad de incidencia de 0.44 casos nuevos por cada 1000 habitantes por año en riesgo, ¿no? Aquí vemos cómo es habitantes por año, personas año en riesgo. Los estudios de prevalencia, ahí en estos estudios de prevalencia se examinan las personas que forman parte de una población en busca de la afección de interés. En ese punto del tiempo, algunos miembros de la población sufren la enfermedad y otros no. La fracción o proporción de la población que tiene la afección, es decir, los casos, constituye la prevalencia de la enfermedad. Y otro término de los estudios de prevalencia utilizados es el de estudios transversales. En los estudios de incidencia, la población examinada en un estudio se denomina estudio de corte también, o estudios de incidencia. Es una corte, es la población que está siendo evaluada. Y se define como un grupo de personas que tienen algún factor en común en el momento en que se forma el grupo, y que son seguidas posteriormente a lo largo de un tiempo a la espera de que se produzca el evento de interés, ¿no? Se identifica una muestra de personas sin el episodio de interés y se observa a lo largo del tiempo para detectar si se produce algún resultado. Los estudios de incidencia también se denominan estudios de cohortes o estudios de incidencia. ¿Qué es la tasa de ataque? La tasa de ataque, existen dos, la tasa de ataque primaria y la secundaria. La primaria es una incidencia acumulada para un periodo corto de tiempo, generalmente en los brotes, ¿no? Usada para ciertas poblaciones en particular y se observa durante periodos limitados de tiempo, como por ejemplo en una epidemia o brote. Es útil para comparar el riesgo de la enfermedad en grupos con exposiciones diferentes. Se define como el número total de casos nuevos de una enfermedad específica durante un periodo de tiempo epidémico entre el número total de personas en riesgo multiplicado por un factor múltiplo de 10. La tasa de ataque de secundaria mide la frecuencia de nuevos casos de una enfermedad durante un periodo epidémico entre los contactos de casos conocidos, que se expresan, o sea, entre los contactos de los casos primarios, ¿no? Y se expresa como el número total de casos entre los contactos de casos primarios durante un periodo de tiempo epidémico sobre la población de contacto expuesta al riesgo por un factor múltiplo de 10. Es una medida que nos va a decir la propagación de la enfermedad de una persona a otra. Por ejemplo, tenemos en la escuela primaria Cristo Rey, tiene 271 estudiantes matriculados. Durante el octubre y noviembre, 39 de estos estudiantes se afectaron por síntomas de hepatitis. Nos piden que calculemos la tasa de ataque primaria para la hepatitis. Así, directamente, si lo hacemos, dividimos los números de casos entre la población de estudiantes, 39 entre 271 nos sale 14.39%. Sin embargo, dice que de los 232 estudiantes que no se enfermaron, 135 tenían una historia documentada de hepatitis A. ¿Cuál es la tasa de ataque real? Entonces, lo que tenemos que hacer es, a la población inicial que teníamos, tenemos que restarle los casos que habían sido documentados como hepatitis A, los 135, y dividir la aparición de nuevos casos 39 entre la diferencia, que era 136. Entonces la tasa de ataque real fue de 28.6%. De los estudiantes que enfermaron tenían por total 92 hermanos. Aquí para calcular la tasa de ataque secundaria, ¿no? Estos 39 estudiantes que tenían 92 hermanos, de los cuales 21 presentaron posteriormente la enfermedad. ¿Cuál es la tasa de ataque secundaria en los contactos, ¿no?, de la hepatitis A? Sale que tenemos que viene a ser la tasa de ataque secundaria es 21 sobre los contactos, ¿no?, que serían 92%, 22.8% la tasa de ataque secundaria.
Tenemos la tasa de mortalidad general, que es el volumen de muertes ocurridas por todas las causas de enfermedad, en todos los grupos de edad y para ambos sexos. La tasa de mortalidad general es el número de muertes en un periodo de tiempo dividido entre la población total promedio en el mismo periodo. Generalmente es en el tiempo medio, ¿no? Población total a mitad del año, ¿no? En el mismo periodo, multiplicado por un factor múltiplo de 10. La tasa de letalidad es una medida de la gravedad de una enfermedad. Es una proporción, ya que expresa el número de defunciones entre el número de casos del cual las defunciones forman parte. Tenemos la tasa de letalidad se expresa en porcentaje, número de muertes por una enfermedad en un periodo determinado sobre el número de casos diagnosticados de la misma enfermedad en el mismo periodo, multiplicado por 100. Tasa de mortalidad específica para la causa es cuando existen razones para suponer que la mortalidad puede variar entre los distintos subgrupos de la población y esta se divide para su estudio, ¿no? Por ejemplo, tasa de mortalidad específica según edad y sexo, tiene que ser el total de muertes en un grupo de edad y sexo específico de la población durante un periodo dado de tiempo sobre la población estimada del mismo grupo de edad y sexo en el mismo periodo, multiplicado por el factor múltiplo de 10. La tasa de mortalidad materna es una razón, indica la probabilidad que una embarazada fallezca por causas relacionadas con el embarazo, el parto, el puerperio o con su atención. Viene a ser el número de muertes por causas relacionadas con el embarazo sobre el número de nacidos vivos durante el mismo periodo multiplicado por 100.000. Y la tasa de mortalidad infantil viene a ser las defunciones en menores de un año en el año establecido, determinado, sobre el número de nacidos vivos en el mismo año por 1000, ¿no? Y acá tenemos también la tasa de mortalidad infantil neonatal precoz en menores de 7 días, la tasa de mortalidad infantil neonatal tardía de 7 a 27 días, la tasa de mortalidad infantil residual en los niños de 28 días a 11 meses y 29 días. La tasa de natalidad, tenemos la tasa bruta de natalidad, tenemos la tasa bruta de natalidad, es el número de nacidos vivos en un año determinado, sobre la población a mitad del año determinado, multiplicado por 1000. La tasa de fecundidad general es el número total de nacimientos en el año determinado, sobre las mujeres entre los 15 y 49 años de edad en el año determinado, multiplicado por el factor 1000. Eso es todo. La siguiente presentación corresponde a estudios sobre riesgo, es decir, el enfoque prospectivo, que nos hablaba ya la doctora Manrique. ¿Qué hacemos nosotros cuando seguimos a un paciente? Y vamos a empezar a emplear los conceptos de riesgo en este momento. Esto va a ser a cargo de la doctora Ana Cecilia Hinojosa Alarcón. La doctora Ana Cecilia Hinojosa es médico nefrólogo del Seguro Social, del Hospital Sabogal. La doctora tiene una maestría en epidemiología clínica y ella va a tratar en este momento este tema. Doctora Alarcón, un aplauso para la doctora. Buenas noches, colegas. Ante todo, muchas gracias al equipo organizador. Es un curso realmente, como lo dice el tema, ¿no? Lo elemental en la epidemiología clínica. Como médico nefrólogo, la epidemiología se convirtió en un elemento básico dentro del campo de la investigación. Y no solamente en la nefrología, pienso que realmente en todo. En esta oportunidad, el tema que les voy a presentar es el riesgo en enfoque prospectivo.
Generalmente cuando escuchamos la palabra riesgo, nos imaginamos que puede suceder algo desfavorable o algo trágico. En términos de investigación clínica, se define el riesgo como la probabilidad de que una persona o que un grupo de personas que están expuestas a un factor de riesgo puedan contraer una enfermedad, en contraste con aquellas que no están expuestas. Definamos lo que es entonces un factor de riesgo. Factor de riesgo son todas aquellas características asociadas a un mayor riesgo de enfermar. Podemos observar entonces que este factor de riesgo se encuentra en relación con la exposición. La exposición se puede llevar a cabo al inicio de la enfermedad, pero en el caso de enfermedades crónicas se puede dar a lo largo de un tiempo prolongado, el cual conoceremos como periodo de latencia. Cuando el factor de riesgo no constituye una causa, se denominará marcador de riesgo. Pueden existir una causa o múltiples causas para desarrollar un evento o una enfermedad. Por ejemplo, es el caso de la hipertensión arterial, que puede conducir hacia la insuficiencia cardíaca. Entonces, un individuo con hipertensión arterial de larga data podría llevar hacia el evento que es la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, también existen individuos que no están expuestos a la hipertensión arterial que pueden llegar a conducir a la insuficiencia cardíaca, como pueden observar otros factores de riesgo. Así tenemos al tabaquismo, a la diabetes, déficit de tiamina, por ejemplo, hipercolesterolemia. Asimismo, la hipertensión arterial también puede conducir a otras patologías, como la aterosclerosis coronaria, el ictus, la enfermedad renal, el infarto de miocardio. Entre los usos de los factores de riesgo están que pueden predecir enfermedades futuras, que pueden ser o no causales, puesto que se intenta establecer una relación causal entre la exposición y el inicio de enfermedad. Los factores de riesgo también pueden contribuir a establecer la probabilidad preprueba de enfermedad en las pruebas diagnósticas y de esta manera aumentar el valor predictivo positivo de los test diagnósticos. Asimismo, los factores de riesgo pueden utilizarse en la especificación del riesgo en los programas de cribado, y la eliminación de los factores de riesgo podrían evitar la enfermedad. De ahí su importancia. Entonces, estamos ante la asociación entre una exposición y el efecto. En todo caso, ante una exposición y un evento. Y nos preguntamos si la exposición de un factor que da como resultado la aparición de una enfermedad o un evento es una asociación causal. Para poder hacer un diseño metodológico, ante todo necesitamos la pregunta de investigación. Y entonces establecemos el problema. Se ha establecido que algunos factores podrían estar relacionados con la presencia de una enfermedad. Es entonces que vamos hacia la pregunta: ¿es la supresión de un determinado factor de riesgo lo que va a impedir o va a reducir el problema? Para este tipo de pregunta le corresponde el denominado estudio de cohortes, por un lado, y por otro lado, también podría ser un diseño de estudio experimental o cuasi experimental. En la exposición anterior se habló de prevalencia, se habló de incidencia, y como ejemplo de incidencia, el estudio de cohortes. Si la pregunta es, ¿qué exposición produce un determinado daño?
¿Cuánto aumenta el riesgo al estar expuesto? ¿O qué daño puede producir una determinada exposición? Entonces, requerimos un diseño analítico. Si requerimos un diseño analítico, entonces, es porque deseamos conocer si determinadas condiciones ambientales, personales, resultan un factor de importancia en la causalidad de un determinado daño en la salud. Entonces, mediante el diseño analítico, estudiaremos la causalidad de los daños y reconoceremos cuál es la relación que hay entre la exposición y el evento. Los estudios de cohortes. Los estudios de cohortes también se conocen como estudios longitudinales. Es una denominación que destaca el seguimiento de los pacientes a lo largo del tiempo. También se conocían como estudios prospectivos, porque implica la dirección del seguimiento que es hacia adelante. Y como estudios de incidencia, porque como ya hemos visto, estudiará nuevos episodios de enfermedad a lo largo del tiempo. Los estudios de cohorte, al responder a la pregunta de si el factor de riesgo puede dar lugar a un evento o una enfermedad, constituyen un diseño analítico. Asimismo, el estudio de cohortes también es un diseño observacional, porque no tiene participación activa del investigador. El investigador observará a lo largo del tiempo si la exposición produce el evento que se requiere estudiar, para lo cual es muy importante el seguimiento de un grupo de pacientes. De acuerdo a la población, los cohortes pueden ser clasificados como cohortes cerradas o fijas y como cohortes dinámicas. Entonces, la característica principal de la cohorte cerrada es que los pacientes han sido seleccionados de la población blanca. Iniciamos el periodo de reclutamiento, pero una vez que se ha iniciado el mismo, no puede ingresar ningún paciente más hacia el seguimiento del diseño hasta que termine el estudio. En la cohorte dinámica, por el contrario, pueden ingresar y pueden salir pacientes, como ustedes pueden observar, durante todo el periodo de seguimiento del estudio, siempre y cuando cumplan los criterios de elegibilidad. Es aquí donde recordemos las definiciones que nos presentó nuestra colega, de tasas de incidencia, de densidad de incidencia, cuando hablábamos de meses años, de personas, de 10 personas, de personas, de meses personas, de años personas. Para poder iniciar un estudio de cohortes, es importante que los participantes deben estar libres del evento que queremos estudiar, libres de la enfermedad de interés que vamos a estudiar. Sin embargo, a pesar de eso, deben ser susceptibles de poder contraer la enfermedad durante el periodo de seguimiento estudiado. Y todos ellos deben ser observados durante todo el periodo de seguimiento para no encontrar alteraciones en los resultados. El que les presento es el diseño de un estudio de cohortes clásico. Tenemos al grupo seleccionado de la población y después los clasificamos de acuerdo a la exposición en miembros expuestos, miembros no expuestos. Lo seguimos durante un tiempo dependiendo del evento y aquí entra la definición del periodo de latencia. En el caso de enfermedades crónicas, el seguimiento muchas veces puede ser por un tiempo prolongado. Eso es importante. Luego del seguimiento, observaremos en qué momento presentarán el evento, tanto en los miembros expuestos como en los miembros no expuestos. Aquí, como ustedes están observando, es un diseño de cohortes prospectivo.
Asimismo, también tendremos un estudio de cohortes histórico o llamado también retrospectivo. Y es entonces que aquí podemos observar que la constitución de la cohorte se va a dar en el pasado. Obtenemos los datos recogidos a través de las historias clínicas. Y de ahí que hacemos el seguimiento hacia el presente. Los estudios de cohorte, si bien son un buen diseño metodológico, sin embargo, también, como tiene ventajas, también puede tener inconvenientes. Entre la principal ventaja es que te mide la incidencia. Luego, te contesta la pregunta, si una persona está expuesta, ¿puede contraer la enfermedad? Sigue la misma lógica que un ensayo clínico y que permite medir la exposición a un posible factor de riesgo. Se puede evaluar la relación causal que hay entre exposición y muchas enfermedades y es muy eficiente para exposiciones raras. Por ejemplo, cuando queremos ver exposiciones ocupacionales. Los inconvenientes es que no puede utilizarse para enfermedades poco frecuentes, porque se necesitaría una población demasiado grande. Y esto lo convierte en un estudio realmente caro. Es un estudio que requiere de mucho esfuerzo, de mucho tiempo y también de una buena fuente de financiamiento. No se puede disponer de los resultados hasta que haya pasado todo el periodo de seguimiento. Y eso es lo más importante, porque la validez de los resultados puede estar afectada por las pérdidas en el seguimiento. Se puede introducir sesgo si el conocimiento de la exposición incluye en calificar la presencia o no del evento. Para seleccionar nuestro grupo de expuestos, las exposiciones comunes pueden ser tomadas de la población blanca. Pero si se trata de una exposición rara, entonces es mejor un grupo específico. Lo más importante es que obtengamos la información relevante. El grupo comparador debe ser lo más similar posible al grupo expuesto. Si yo voy a comparar, necesito dos grupos con características similares. Puedo tomar una cohorte única y luego puedo ir diferenciándolos en el tiempo de acuerdo a la exposición. Las pérdidas en el seguimiento pueden deberse a muchas causas. Dentro de ellas tenemos abandono del estudio, muerte de los pacientes por otra causa o por otro evento muy distinto al que queremos estudiar, y también podrían haber pérdidas administrativas, como por ejemplo el agotamiento del financiamiento. De repente aquí, en este punto del abandono del estudio, se pueden utilizar ciertas estrategias, como por ejemplo tener directorio telefónico, no solo del paciente, sino también de sus familiares, de sus amigos, las direcciones, tácticas de alguna manera para no perder a los pacientes. Los estudios de cohorte entonces nos van a indicar la incidencia de enfermedad, es decir, el número de casos nuevos, tanto en los pacientes expuestos como en los no expuestos. Pero también aquí debemos tener mucho cuidado con las terceras variables, que son las variables confusoras, y que se pueden dar al evaluar la asociación que hay entre la exposición y el resultado. El estudio de cohortes, entonces, evalúa la magnitud de asociación dada por el riesgo relativo. Para recordar lo dicho anteriormente, se habló de incidencia acumulada, se habló de densidad de incidencia. En la incidencia acumulada se puede utilizar en los estudios de cohortes fijas. Y aquí, y las tasas de incidencia en el resto de estudios de cohortes. ¿Cuándo puedo utilizar
la tasa de densidad de incidencia, como ustedes ven, cuando he tenido pérdidas en mi seguimiento. Es una manera de tratar periodos de seguimientos variables, porque el análisis aquí se va a dar en forma individual y se hace un análisis en tiempo persona. Ese tiempo persona puede ser día persona, mes persona, año persona, a diferencia de la incidencia acumulada. Pero ¿cómo podemos medir el riesgo? Para eso tenemos las medidas de efecto. Y aquí tenemos la primera, que es el riesgo absoluto. El riesgo absoluto es comparable muchas veces con lo que es la incidencia, porque como pueden ver, responde a la pregunta, ¿cuál es la incidencia de la enfermedad en un grupo que inicialmente no sufre la afección? Y de acuerdo a la fórmula, número de casos nuevos a lo largo de un periodo de tiempo si las personas en el grupo. Así que el valor del riesgo absoluto es muy similar al de la incidencia. Pero si queremos saber cuál es ese riesgo adicional de que un grupo expuesto pueda contraer una enfermedad, y entonces nos preguntamos también, ¿cuál es la incidencia de enfermedad atribuible a la exposición? Para ello necesitamos el riesgo atribuible, llamado también diferencia de riesgo. Y lo obtenemos de la diferencia que existe entre la incidencia de expuestos menos la incidencia de no expuestos. Por otro lado, si queremos saber cuántas veces es más probable que las personas expuestas presenten una enfermedad en relación con las personas que no están expuestas, entonces tenemos al riesgo relativo, que es la razón de riesgos, y que resulta del cociente de la incidencia en expuestos sobre la incidencia en no expuestos. Hay casos que son importantes para los gestores de salud cuando se trata de establecer de políticas de salud. Generalmente se habla del riesgo absoluto, del riesgo atribuible, del riesgo relativo. Se escucha más hablar de ellos. Sin embargo, podemos también hacer uso para saber acerca de las tasas de salud y de cómo utilizar los recursos sanitarios mucho mejor, los riesgos atribuibles a la población y la fracción atribuible a la población. El riesgo atribuible a la población responde a la pregunta, ¿cuál es la incidencia de enfermedad en una población asociada a la prevalencia de un factor de riesgo? Y que resulta de el riesgo atribuible multiplicado por la prevalencia. Hay muchos casos en que los pacientes pueden no recordar cuándo fue la exposición inicial, pueden haberlo olvidado, sobre todo cuando hablamos de enfermedades crónicas que tienen un periodo de latencia prolongado. Hay muchos datos o antecedentes que ellos pueden olvidar. Es en esos casos donde hacemos uso de la prevalencia. ¿Y cómo calculamos el riesgo en un estudio de cohortes? Como digo, tenemos dos grupos, nuestros pacientes expuestos, nuestros pacientes no expuestos, el grupo en el que aparece la enfermedad, el grupo en el que no hay enfermedad, el total y el resultado final. El grupo de expuestos lo ponemos así en un cuadro y lo relacionamos. A sobre A más B será la incidencia de los expuestos. C sobre C más D será la incidencia de los no expuestos. Y esto corresponde al riesgo relativo. ¿Y cómo lo interpretamos?
Si el riesgo relativo es igual a 1, significa que el riesgo en expuestos es igual al riesgo en no expuestos. Y por lo tanto, no hay asociación. Si el riesgo relativo es mayor a 1, significa que el riesgo en los expuestos es mayor que el riesgo en los no expuestos. Y existe una asociación positiva. Si el riesgo relativo es menor que 1, el riesgo en expuestos es menor que el riesgo en no expuestos. Y entonces se dice que es una asociación negativa, posiblemente un efecto protector. Pero no solo nos basamos en esto, y aquí esto es muy importante. No debemos olvidar los intervalos de confianza. No solamente es ver el valor, el resultado final del riesgo relativo, sino que tenemos que relacionarlo con los intervalos de confianza. Y es por eso que se dice que la significación estadística de la estimación puntual se obtendrá siempre que el intervalo de confianza excluya el valor nulo del estimador. O como decimos, no debe pasar por 1. Esto es importante cuando hacemos un análisis de los estudios y podemos observar que aunque se vea un riesgo relativo mayor a 1 y existe una asociación positiva, el intervalo de confianza pasa por 1, entonces este riesgo relativo no tiene. Este es un ejemplo de la relación entre la exposición del tabaco y la cardiopatía coronaria. Un modelo, un ejemplo de un estudio de cohortes hipotético de 300 fumadores y de 5.000 no fumadores. Y podemos aquí ver en el grupo de los expuestos, pacientes que fuman cigarrillos, y en los cuales aparece cardiopatía coronaria en 84 pacientes. No aparece cardiopatía coronaria en el que fuma cigarrillos, 2.917. Total de la población, 13.000. Y recuerden cómo era A sobre A más B, incidencia en expuestos, 84 sobre la población total, que es 3.000, y la incidencia se da por 1.000 al año. El grupo de no expuestos, que son los que no fuman cigarrillos, 87 de ellos presentarán cardiopatía coronaria. 4.913 no lo harán. Y el total de la población entonces es 5.000. La incidencia en los pacientes no expuestos es 87 entre 5.000, lo que corresponde a 17.4. Incidencia por 1.000 por año. Y entonces el riesgo relativo, que es la incidencia en expuestos sobre los no expuestos, es de 28 sobre 17.4, que corresponde a 1.61. Y recordemos que es un riesgo relativo, entonces mayor a 1. Entonces sí existe una asociación positiva. Y por lo tanto, los fumadores de cigarrillos tienen 1.61 veces el riesgo de tener cardiopatía coronaria en relación a los no fumadores. Gracias. Buenas noches a todos, al auditorio presente y a los colegas que nos siguen a través del Zoom, la plataforma de streaming. Aprovecharemos en este intermedio, estamos acabando la segunda ponencia del día de hoy, para hacer las preguntas de estos dos primeros temas, mientras esperamos al tercer ponente. Y por favor, el micrófono que
tengamos a la mano el que está acoplado a la consola, para poder hacer las preguntas con respecto a estas dos primeras presentaciones. Además, también, sí, podemos aprovechar el tiempo para las dudas que tengan con respecto a la certificación, a los diplomas y las fechas y los ciclos de talleres. ¿Alguien nos va a preguntar? Micrófono. Un momentito, por favor. Aquí nos están transmitiendo también en el Zoom. Doctor, con respecto a, doctora, perdón, con respecto a la primera ponencia, en cuanto a esta otra ponencia. A ver. ¿Ya? ¿Micrófono? A ver, sí. Escuchamos, por favor. Sí, necesitamos la segunda parte de la pero hay que explicarse no puede lograr, no puede lograr. Muchas gracias por la pregunta. Sí, hablaba de los estudios de cohorte constructivos, los estudios de cohorte reconstructivos, y es más, también de repente hay un modelo más de estudios de cohortes, que es el estudio caso cohorte, que de repente aquí no lo mencioné. Existen diferentes clasificaciones. Como mencioné, de acuerdo a la población, las cohortes pueden ser fijas o cerradas. Y en este caso, usted puede utilizar la incidencia acumulada, que la otra Enrique ya lo expuso, no la de los números sobre la población. Para lo demás, podemos utilizar la densidad de incidencia o la tasa de incidencia, donde ya se mide por el periodo de tiempo, sobre todo en las cohortes dinámicas. Ahora, en cuanto al seguimiento del tiempo de la cohorte constructiva, o llamada también longitudinal, que se hacia adelante, y la cohorte retrospectiva, que donde usted puede buscar la exposición hacia atrás en el pasado, y para eso necesitaría de una buena fuente de datos como son las experiencias. Sin embargo, como se da cuenta, cuando no se hacen este tipo de estudios, porque de repente usted llega a un hospital, ve toda su fuente y dice, ¿por qué no puedo hacer un estudio de cohortes? Pero las personas que recolectaron esos datos, recolectaron los datos que en su momento pensaban que eran importantes, pero de repente para usted no apuntar. O sea, puede haber ahí falta de información. Bueno, en el pasado, usted recolecta esa información, busca la información de los diferentes, por ejemplo, una base de datos utilizada, y lo sigue hacia el presente. Y allí usted puede ver entonces el momento de la exposición y también va a ver el momento de la enfermedad, el momento que inició la enfermedad, a diferencia de la cohorte prospectiva, donde usted va a seguir hasta que ocurra el evento. Cuando ocurre el evento, ese paciente ya sale del estudio de cohorte. ¿No? Ahora, en el caso de esta modalidad que decía, el caso cohorte, y más adelante también, como se verán con el colega, los casos anidados en una cohorte,
volvamos al estudio de cohortes y el caso cohorte. Eso se puede dar para ciertas enfermedades específicas, para ver la frecuencia de ciertas enfermedades específicas. En la cohorte usted sigue teniendo una población expuesta que sigue en el tiempo con la cohorte prospectiva, y su grupo de comparación es un grupo pequeño, aleatorio, de pacientes que no están expuestos. Sin embargo, este grupo pequeño será enriquecido en el tiempo con personas que ya han hecho el que ya desarrollaron la enfermedad. Y este enriquecimiento se da para poder al final tener la mejor muestra de la población. En el caso de la medida del riesgo relativo, cuando usted observa un estudio, cuando usted hace un análisis de un estudio, de repente se siente contentos porque se ve una solución positiva, porque le sale un riesgo relativo mayor de 1. Nosotros aprendimos que esto no es suficiente. No es suficiente, porque usted siempre tiene que relacionarlo, y para todo, con sus intervalos de confianza. Si el intervalo de confianza pasa por 1, si su riesgo relativo sea mayor de 1, no tiene significado. Por eso me permití ponerlo en rojo, lo llamaría la atención de todos los colores, porque ese es un punto importantísimo en el que También para hablar un poquito nada más, un ejemplo que tenemos de día a día sobre las voces es muchos de nosotros, en los centros de salud, en los hospitales, vemos cuál es la cohorte. Ustedes han visto cuál es la cohorte. Vamos a aplicar la cohorte. Y ahora es una pregunta que no es una cohorte, es el seguimiento. Ustedes van a tener un seguimiento. ¿Qué ha pasado en este año? En los últimos 2 o 3 años. Entonces, un ejemplo para parte de esto es ahorita lo que tenemos el problema de la antibiótica. Si tenemos 2 pacientes que tienen tuberculosis, pero ese paciente, por ejemplo, el grupo A, son un grupo de abandonadores. Además, son un grupo que han hecho reacción adversa al medicamento. Son un grupo que esta condición de pronto tiene un problema de inmunidad, diabetes, VIH, o algún otro problema, versus un grupo que no tiene ese problema. ¿Cuál es la probabilidad de que este paciente tenga una multidroga o un fracaso de pero usted lo sigue, y para el seguimiento tiene que ser toditos, hasta lo que abandonan todos. Si ustedes no siguen a lo que se abandonan, el resultado final puede verse afectado, y puede dar un mal resultado. La falta apreciación de lo que realmente pueden incluir. Y si ustedes tienen ese resultado, pueden crear una política de Estado, una política de salud, que puede ser errónea, simplemente porque no han analizado el estado de analizar a los pacientes o a las personas que hayan abandonado. O sea, hubo problemas. Entonces, por eso son importantes los estudios de seguimiento. El seguimiento es muy importante. Les pongo otro ejemplo. Yo tengo pacientes en una unidad de intensivos con tal enfermedad aguda. O sea, como decir, neumonía y que está en ventilación. Y voy a evaluarlo con respecto, que tuvieron daño alveolar, pero que no estaban en ventilación. ¿Cuándo era la mortalidad? Mientras tengamos, por ejemplo, la mortalidad del grupo que tuvo ventilación mecánica fue más alta que el grupo que no tuvo ventilación mecánica. Una vez que salió de la UCI, si uno hace el seguimiento, uno puede decir, no, mi paciente salió bien, sí, pero si hubiera seguido 2 días más, le va a tener el paciente. El seguimiento es un método diagnóstico muy importante para nosotros los clínicos, para todos nosotros. ¿Por qué? Porque nos va a dar lo real. Si esos pacientes pueden decir, yo lo fijo 6 meses, incluso hasta después que se fue al hospital, como comentaba la doctora, mediante diversas estrategias, me dan cuenta hoy, este grupo, a pesar de que salió de UCI, el grupo que tuvo daño alveolar agudo, en 6 meses, la mitad se muere, y los otros 6 meses tuvieron otra mitad.
Y eso no es un motivo, ¿por qué? Por el seguimiento. Pero el punto más álgido de los estudios estos de seguimiento, más fuerte, es el costo, porque es un costo elevado. Y no interviene una persona, intervienen muchas personas para seguir. Una estrategia muy grande, necesita bastante. Entonces, ejemplos de estudio de seguimiento, tenemos bastante nosotros en nuestra práctica clínica. Otros ejemplos también podríamos decir, ¿qué pasa con el grupo de asmáticos? Que controla el grupo más controlado. ¿Cuántas recaídas, cuántas residuos van a hacer a través del tiempo? 2, 3, 4, 5 años. Si uno hiciera un seguimiento, se daría cuenta, oye, este paciente bien tratado desde el inicio, te va a hacer menos recaídas en el tiempo. Pero este tratamiento mal tratado, te va a hacer muchas recaídas. Y probablemente muchos compromisos. Si uno dice, ¿y el costo? El costo. ¿Cuánto utilizó en insumos de salud? El que estuvo bien controlado, los insumos fueron pocos, estuvo mal controlado. Pero todo eso sale de un seguimiento, del estudio de seguimiento, las cohortes. ¿De acuerdo? Y el otro punto importante es que es cierto que usted va a leer en la literatura, dice, riesgo relativo 1 punto o 2 puntos y tanto. Bueno, uno se menciona a veces el ejemplo, pero miren siempre el intervalo de confianza. Porque ese 2.5 ligero, si el intervalo de confianza se decía, por ejemplo, entre 0.8 y 3. Entre 0.8 y 3, el 1 ahí le tiene. No, ese riesgo relativo no. Ahí le sucede alguna confusión. No lo tomen así a la ligera. Eso ocurre mucho, sobre todo cuando hacen los estudios de seguimiento en quimioterapia. Mira, esta quimioterapia es extraordinaria. Mira el riesgo relativo de los que no recibieron, pero se lo recibieron. Así, a ver, el trabajo de confianza pasó por los que no llegaron a nada. ¿Entiendes? Así es como uno debe interpretar al momento de leer los artículos de publicaciones de seguimiento, tratamiento, etc. Una última cuestión. De repente, un ejemplo como un modelo de cómo diferenciamos la incidencia acumulada o de la densidad de incidencia. Yo soy nefróloga y un punto alto de la nefrología son las infecciones o las bacterias asociadas a catéteres. Colocamos catéteres día a día, seguimos siendo un país donde los catéteres son nuestros recursos principales en hemodiálisis, lo que no debe ser. Por el factor de riesgo, en este caso la condicionar una bacteria. El costo que significa la hospitalización de un paciente con bacteria asociada a la hemodiálisis. El costo de los días de hospitalización, el costo de los antibióticos, el costo del catéter en sí. Y cuando estábamos iniciando la maestría con el grupo, hicimos un estudio, queríamos saber cuántos casos nuevos teníamos de infecciones en el servicio. Tenemos una población de más de 1000 pacientes en manera asistencial laboral, de pacientes en hemodiálisis distribuidos tanto en lo que es hospital como en los diferentes centros convocados de diálisis. Y lo hicimos. Y cuando ya lo acabamos, nos dimos cuenta de algo. Si justo les mostraba yo las cohortes fijas y las cohortes dinámicas, y les hablaba que las cohortes dinámicas ingresan y salen pacientes, siempre se cumplan los criterios de efectividad, nos dimos cuenta que más importante que saber el número de casos nuevos era conocer el número de casos, pero por periodo de tiempo. Personas días, meses días, años días. En este caso, catéteres días. Esa hubiera sido la mejor manera de medir los casos de infección asociados a estrés. Por catéter, es decir, que hubiera sido mucho mejor que en vez de hacer una incidencia acumulada, hubiéramos hecho una densidad de incidencia. ¿Alguna otra pregunta sobre la primera o segunda ponencia? ¿Me presentó? Aquí, por favor. Bien, y después de esta pregunta, continuamos con la tercera.
Con respecto, bueno, se requiere un poco de control para llamar el cohorte o en serio puede ser una noticia que el paciente que está hace una que está para un no puedo tener nada, solo seguir siguiendo. Sí, para la atención, porque quizá el objetivo para poder como mencioné, tú puedes iniciar con una cohorte fija, pero después en el tiempo, definitivamente vas a tener que tener el grupo de expuestos versus el grupo no expuesto. Porque lo que tú quieres hacer es ver si el factor de riesgo que debe ser la exposición realmente tiene la importancia para que este grupo de pacientes que van a ser seguidos a lo largo del tiempo puedan tener o contraer el evento que puede ser la que y establece la relación causal entre exposición y enfermedad. Y el riesgo relativo, como ya lo viste, es la incidencia en expuestos sobre la incidencia en no expuestos. Y sí necesitas dos grupos, pero lo importante, como también mencioné, es que ambos grupos deben tener características similares, porque si no es imposible la comparación. Bien, entonces vamos a pasar a otros chelinos, porque la presentación se tercera. Perdón, tal vez para la pregunta de usted, uno siempre tiene que tener un grupo control. Recuerdan la reunión anterior, lo más difícil es establecer cuál es el grupo control, el estándar. Eso es una cosa muy difícil. Y para el caso que usted plantea, por ejemplo, comparar medicamentos, un medicamento nuevo, y yo esté, por ejemplo, probando, ¿contra quién lo compararía? Contra un medicamento que ya se está usando, que se sabe que actúa sobre la enfermedad, ¿entiendes? Yo no puedo comparar eso con un placebo. Y eso van a ver más de un estudio de industria farmacéutica que un medicamento nuevo lo compara contra un placebo, porque tú me has cambiado el estándar, me has cambiado el grupo de comparación. ¿Por qué no me lo comparas contra el medicamento que ya sabemos que está actuando, que tiene un efecto? ¿Entienden? Son cosas que uno ve. Entonces, el estándar, doctor, no es fácil, pero uno tiene siempre que, de todas maneras, definir cuál es el grupo control. Otro ejemplo de tuberculosis. Yo tengo mi núcleo principal, que es isoniazida y rifampicina. De pronto se me ocurre, voy a dar una nueva droga que va a ser más efectiva. Ah, perfecto. ¿Contra quién compararía? Contra el núcleo principal, que yo sé. Es una nueva droga, el grupo de pacientes versus con aquello que está recibiendo el núcleo principal para ver realmente si es superior o superior. Y eso lo va a hacer en el seguimiento. Así es como se van a utilizar los conceptos. ¿Ya? ¿Sí? La clase de ella ha sido la clase militar. Por eso, en las cohortes y después de los casos puntuales, lo que vamos a ver nosotros son los estudios que se pueden hacer cuando nosotros no intervenimos. Perdón, en las clases de biología, según los microbiólogos, se refieren a los estudios en los cuales el investigador no interviene, el investigador observa, ¿no? Y siempre, en los dos casos que se mandan a través de este caso controles o lo que acabamos de ver que son cohortes, tiene que haber dos grupos, ¿no? Pero ¿cómo se definen estos grupos? En función a lo que en el estado normal del proceso de enfermedad y de la vida del grupo de pacientes que nosotros
estamos estudiando, los grupos se van definiendo, ¿no? O sea, todos empiezan, de repente es una población totalmente sana, y la seguimos durante 20 años, ¿no? Para ver si lo que fuman, o sea, los que tienen el riesgo, se van a enfermar de algo. Nada más, observando. Y de ahí vamos viendo que los que no fuman, también se enferman, probablemente de cáncer de pulmón, pero de repente se enferman. Entonces, eso es una cosa. Nosotros intervenimos, observamos. En el caso del colega que está preguntando, ya es otro tema que debe venir en el próximo futuro, que va a ser, que son los casos ya experimentales, en los cuales a nuestro grupo le estamos poniendo, le estamos haciendo una intervención, ¿no? Que creo que es con radioterapia, ¿no? Entonces, si usted eso ya es experimental, porque usted sabe que en el momento que le puso la radioterapia, desde ese momento empieza a observar el cambio. Y lo tiene que comparar de todas maneras con un grupo que tenga el mismo tipo de cáncer, pero que por alguna razón está usando otro tipo de terapia, está administrando otra vez, ¿no? Y hace el seguimiento y compara con otro, ¿no? Una cosa. Entonces, disculpe que le haya tomado el tiempo, pero la explicación es ¿no? Qué bueno que vean justamente colegas este tema que su apreciación y perspectiva. Doctor, queremos hacer una presentación también, la tercera cuestión. Bueno, continuando ahora con el último tema de esta noche, vamos a ver ahora el enfoque retrospectivo, sobre todo el estudio de casos y control, datos internacionales. A cargo del doctor Carlos Perea de Jarana. El doctor Carlos Perea es médico nefrólogo, trabaja también en salud, tiene también una maestría en epidemiología clínica. El doctor trabaja en la unidad de investigación y ¿no es cierto?, en salud. Y él va a tocar este tema que van a ver que los conceptos, sobre todo los conceptos, el marco conceptual es muy importante también a la hora que nosotros estamos frente a nuestros pacientes. Doctor Carlos, un aplauso, por favor. Bueno, buenas noches, colegas. Vamos a tratar en esta parte la segunda, digamos, el segundo componente de lo que son los estudios dentro de los observacionales, los analíticos, ¿no? Y vamos a tratar un tema que es el estudio de casos y controles. Para ponernos y centrarnos un poquito en el tema, queremos tratar primero un poco el recuerdo de lo que hace ya el siglo pasado, o un par de siglos, en forma empírica ya se fueron creando este tipo de estudios, ¿no? Y uno de los estudios más clásicos es el estudio de John Snow, cuando hizo sus averiguaciones respecto a una epidemia de cólera, ¿no? Y en la cual detectó y comparó casos y no casos de acuerdo a la procedencia de su lugar de residencia y la posibilidad de disponibilidad de agua potable, ¿no? Y en la cual detectó que los casos que se enfermaban con cuadros compatibles con cólera tenían una zona específica de origen de residencia y de la cual también se servían el agua potable, ¿no? Y es así que da más o menos origen a este tipo de análisis, en la cual se parte, ya no se analiza el efecto para ver el desenlace, ¿no? O sea, de las causas, ya no se analiza la causa, sino se parte de un efecto. Y retrospectivamente se reconstruye qué puede haber pasado y qué factores pueden haber estado predisponiendo una condición. Posteriormente, ya por los años 50, los diseños epidemiológicos ya se establece un diseño específico, ¿no? Y los trabajos de Corfin y Mantel-Hansel permiten establecer las bases metodológicas y estadísticas para su aplicación y análisis.
Finalmente, estos estudios de casos y control siempre han sido útiles para establecer políticas de salud, sobre todo para modificarlas o para mejorarlas y para avanzar en el conocimiento médico. Como dije, en la exposición anterior ustedes parten desde un factor causal hacia un efecto o enfermedad, ¿no? En el caso nuestro, esta asociación causal que evaluamos lo hacemos desde el efecto, desde el caso o desde la enfermedad hacia atrás en una forma retrospectiva para investigar cuál es el factor o los factores que predisponen a esta condición. Por tanto, siempre nos preguntamos, ¿no? Cuando hablamos de estudios analíticos observacionales, básicamente planteamos en este caso si hay factores o se sospecha de factores que pueden predisponer un problema. Y por tanto, siempre nos hacemos la pregunta, ¿estos factores estarán relacionados con un problema? Entonces, ahí sí tenemos los dos tipos de estudios que mencionábamos, ¿no? Los casos y controles y los cohortes. Dentro de los estudios observacionales, básicamente tenemos ciertas particularidades que deben cumplir o ciertos requisitos que deben cumplir para poder hacer un estudio de este tipo. Y vamos a centrarnos fundamentalmente en el estudio de casos y controles. Fundamentalmente, cuando hablamos de casos y controles, la población de riesgo tiene que ser definida, puede ser indefinida. Es decir, nosotros partimos de un grupo poblacional y cuando detectamos un caso, no sabemos exactamente en qué contexto está. Entonces, esa población no es una población definida, sino es indefinida. Los casos son seleccionados por el investigador entre un grupo de pacientes disponibles, generalmente, ¿no? Uno busca un caso diagnosticado y sobre ese caso diagnosticado selecciona el grupo a evaluar. Por otro lado, los controles son seleccionados por el investigador para que se asemejen a los casos. Es un requisito de que tanto los casos y los controles deben pertenecer casi a la misma población que los dio origen. La exposición se mide y se reconstruye, como dije, en forma retrospectiva para ver qué condiciones son las que originan la enfermedad. Y finalmente, el riesgo o incidencia de enfermedad no puede medirse directamente, como en el caso de cohortes, ¿no? Sino analizamos la probabilidad de ocurrencia de un riesgo. Y finalmente, eso se mide por lo que nosotros llamamos la medición de razón de posibilidad, ¿no? O el odds ratio. Entonces, para definir un estudio de casos y controles, un estudio es donde se compara un grupo de sujetos que ya sufrieron el efecto o enfermedad de interés, en este caso son los casos, con otro grupo de sujetos procedentes de la misma población, recuerden, y semejante a los anteriores, salvo por la ausencia o el efecto de enfermedad, es decir, individuos sanos, y son los controles. En este caso también se cumple una particularidad. Tanto los controles tienen que tener la misma oportunidad, incluso de poder desarrollar la enfermedad en esas circunstancias, ¿no? Y por tanto siempre nos planteamos una hipótesis de diseño, ¿no? Para estos estudios. El que se propone que la probabilidad de exposición en los casos sea mayor que la probabilidad de exposición en los controles, ¿no? Esa es como hipótesis de trabajo general. Por tanto, un estudio de casos y controles es un diseño de tipo observacional, como dijimos, comparativo, porque estamos utilizando dos grupos, mediante el cual se busca en el pasado el factor o los factores responsables de un efecto o enfermedad. Por tanto, la selección de los sujetos viene definida por la presencia o no del efecto. Mide la probabilidad de exposición de un factor dado el efecto o enfermedad en estudio. Por tanto, siempre es retrospectivo, ¿no? Y generalmente las mediciones que utilizamos fundamentalmente son las de asociación, o R. Aquí podemos observar cómo es un diseño de un estudio de casos y controles. Partiendo de una población blanco, siempre va a haber un grupo de personas que no van a participar o que no son elegibles. De esa población blanco se seleccionan tanto los casos como los controles, ¿no? En un determinado
momento del tiempo. De tal manera que los casos son los sujetos que desarrollan el evento y los controles son los sujetos que no desarrollan el evento. Y a partir de ese punto se evalúa en el tiempo hacia atrás los antecedentes de exposición, es decir, los riesgos que puedan haber presentado estos pacientes para que se presente o no un evento. Y de tal manera que el análisis se hace sencillamente mediante una prueba de productos cruzados, que es la razón de momios o la razón de posibilidades, ¿no? Y en la cual en una forma simplificada se expresa como el producto, ¿no?, de los pacientes o de los sujetos expuestos por los no expuestos, en el caso de los controles, un producto cruzado entre los casos no expuestos y los controles expuestos, ¿no? Una razón de productos cruzados. ¿Qué ventajas? Si uno lo mira comparado, por ejemplo, con un estudio de cohortes, ¿no?, vamos a ver que los estudios de cohortes son largos en el tiempo, ¿no?, porque se parte de la definición de la exposición y se observa hacia adelante la ocurrencia del evento. Y en esa situación pueden pasar muchos años, ¿no? En cambio, en el caso de un estudio de casos y controles, básicamente se parte del evento y se reconstruye, digamos. Por tanto, son más cortos en su medición. O sea, en el tiempo nos va a llevar menos tiempo, son menos costosos y menos de tiempo de observación. Nos permite observar enfermedades raras o de baja incidencia o con periodos de latencia prolongados. Son más eficaces, como dije, porque permite recoger, no se requiere, digamos, recoger grandes datos de tamaño muestrales grandes, sino el investigador puede incluso definir el tamaño y el número de sus casos a evaluar. Permiten el estudio simultáneo de varios factores de riesgo y en general, como dije, son menos costosos. ¿Qué desventajas? Que básicamente no pueden realizarse medidas de incidencia como en el caso de un estudio de cohorte, donde se evalúa el riesgo relativo y la razón de incidencias. En este caso, como vuelvo a repetir, medimos una forma indirecta de un riesgo relativo, ¿no?, que es la razón de posibilidades. Las desventajas es que también hay dificultad en la selección de los controles, porque como vuelvo a decir, tanto casos y controles deben proceder del mismo entorno. Y a veces es complicado, por ejemplo, encontrar un control que tenga ciertos factores de similitud en relación al caso, ¿no?, con la finalidad de un mejor análisis. También teniendo en cuenta de que se parte de un evento para reconstruir todo un historial en forma retrospectiva, puede haber también un sesgo, ¿no? Los sesgos pueden ser tanto de recuerdo como de confusión. Cuando se estudian enfermedades raras, generalmente la elección del grupo de casos no suele ser aleatoria y, por tanto, se toma la que existe. Es decir, si vamos a utilizar, a buscar un evento raro, es prácticamente imposible poder seleccionar en forma aleatoria un caso. Simplemente se toma en cuenta con los existentes, ¿no? ¿Cómo seleccionamos los casos? Los casos deben ser nuevos, o decir, incidentes. Generalmente no se utilizan casos prevalentes, porque se prefieren casos incidentes, porque es fácil poder reconstruir las exposiciones de este grupo de pacientes. Recuerdan mucho más fácilmente, los eventos son más recientes y por tanto permite, digamos, reconstruir el historial hacia atrás. Sin embargo, cuando se utilizan casos de mucha más duración, casos prevalentes, incluso pueden estar seleccionados y solo quedan, digamos, los que no se curaron o los que no fallecieron. Por tanto, ahí hay un sesgo de selección. Los casos siempre deben poder quedar expuestos al factor de riesgo y deben poder presentar el resultado de la enfermedad, ¿no? ¿Qué opciones tenemos de poder seleccionar casos? Primero, se pueden utilizar casos incidentes con periodos de exposición prolongados, ¿no?
Así se disminuye, como vuelvo a repetir, el sesgo de memoria, porque el sujeto recuerda, digamos, su experiencia. Se pueden utilizar casos prevalentes con periodos de exposición prolongados también, ¿no? En algunos casos estos pueden ser incluidos cuando no se dispone de casos nuevos, o se pueden utilizar también casos incidentes y periodos de exposición muy cortos, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de John Snow, que utilizó casos de una sintomatología asociada a diarrea y reconstruyó rápidamente una epidemia de cólera, o en el caso, por ejemplo, de algunas intoxicaciones alimentarias, nos permite detectar fácilmente y buscar qué factores predisponen a una intoxicación alimentaria. Cuando también los casos son muy raros, se puede coger casos prevalentes, ¿no? Y sobre todo cuando la prevalencia de estos casos es muy pequeña. El evento no tiene que estar relacionado con la sobrevida antes de la selección. Y finalmente, en algunas situaciones también particulares se pueden tomar casos o controles fallecidos. Cuando los registros, sobre todo de historia clínicas, registros en bases de datos son muy detallados y de alta calidad. Para seleccionar los controles, se tiene que seleccionar casos que tienen la misma posibilidad de ser elegidos, ¿no? O sea, en el sentido de que tienen que pertenecer casi al mismo grupo poblacional. Son seleccionados entre los que no padecen, digamos, una enfermedad, ¿no? Con los mismos criterios de inclusión y exclusión de los casos, que pueden ser muy similares, y también la probabilidad de exposición es igual que en los controles, ¿no? y la población no enferma. Y deben tener alguna posibilidad también de ser caso, es decir, si pertenecen al mismo entorno, están sometidos a los mismos factores de exposición, es probable también que en algún momento esos pacientes puedan, esas personas que no tienen la enfermedad en ese momento de ser evaluados, puedan ser en algún momento casos. Por tanto, para ser comparables, los casos y controles deben ser miembros, como dije, de la misma base poblacional y tener las mismas oportunidades de ser expuestos. Hay métodos de selección de casos, o de controles, perdón, métodos poblacionales, en los cuales se hacen basados en población, se hace en forma aleatoria, teniendo en cuenta que esos casos van a ser representativos de la población. O en otros casos también se puede tomar lo que se llama un estudio de casos y controles anidado. Es decir, si estoy siguiendo una cohorte, un grupo de pacientes en una cohorte, yo puedo tomar dentro de esa cohorte, seleccionar los casos que ya se presentaron en esa cohorte y compararlo con un grupo digamos, de pacientes o de personas que están siguiendo en esa cohorte que no han desarrollado el evento. Así puedo tomar una fracción de esa cohorte y poder evaluarlo en la metodología de casos y controles, ¿no? Con la finalidad a veces de acelerar, digamos, el proceso de evaluación. Porque como vuelvo a repetir, los casos y controles, los cohortes son bien prolongados en su evolución. En otras circunstancias, y que seguramente en algunas situaciones lo hemos visto, preferimos tomar, digamos, casos intrahospitalarios o en otras circunstancias de la comunidad. Es decir, cuando tenemos un caso detectado en el hospital, ¿con qué tipo de control lo vamos a comparar? Probablemente con otro paciente que está hospitalizado, pero con otra condición, ¿no? Y buscamos relacionarlo con algunas características de género, de sexo, procedencia, qué sé yo, ¿no? Pero generalmente se toman los controles intrahospitalarios. O en otras circunstancias, teniendo en cuenta que el hospital tiene una zona de influencia en la comunidad, se pueden tomar los controles de personas que acuden habitualmente a ese hospital a atenderse, ¿no? Sin embargo, eso también puede generar alguna, digamos, sesgo de selección, en el sentido de que también pueden acudir personas que pertenecen a otras comunidades a ser evaluados en ese hospital y, por tanto, la posibilidad de ser seleccionados sin que necesariamente pertenezcan a la comunidad. Entonces, eso revela también la posibilidad de tener un sesgo de selección. Se pueden tomar también en algunas circunstancias para la selección de controles varios grupos de control, cuando no se encuentran los grupos de control idóneos, ¿no?
Entonces puedo seleccionar un grupo que comparte ciertas características con los casos, y también buscar en otro grupo de personas otras características que se asemejen a los casos, pero que entre estos dos grupos de control puedan ser complementarios. Entonces, con la finalidad de potenciar el efecto. En otras circunstancias, en vez de elegir grupos de control, yo puedo elegir más de un caso, más de un control por cada caso. Es decir, para elevar la potencia estadística del análisis, yo puedo seleccionar 2 controles por caso, 3 controles por caso, o hasta 4 controles por caso, no recomendándose que sean más de 4 controles por caso, porque finalmente no se gana en potencia estadística. Hasta 4 controles por caso, los estudios permiten ganar potencia estadística, ¿no? Y mayor validez. Por otro lado, hay que tener en cuenta también otro criterio, que es el emparejamiento. Y el emparejamiento consiste en digamos, considerar algunas características, ¿no?, que tengan relación estrecha con la exposición y la enfermedad, y nos permite, digamos, que estos sean comparables, que los casos y los controles sean comparables. Para cada caso, con un conjunto de características, se puede seleccionar uno o más controles con esas mismas características, emparejar. Y lo que habitualmente hacemos en los estudios es que podemos emparejar, por ejemplo, por edad, por género, por zona de residencia. Y como vuelvo a repetir, ese emparejamiento permite mejorar, digamos, la capacidad de comparación. En algunas circunstancias no se recomienda también emparejar por muchas características, porque también podemos tomar alguna característica que puede ser un factor de exposición, y por tanto, ese exceso en características comparables puede llevar a un sobreemparejamiento, que en vez de mejorar, digamos, la calidad del estudio, lo va a disminuir, ¿no? Por tanto, no podemos investigar el efecto ni el valor etiológico de una variable para la cual se han emparejado los casos y controles cuando se emparejan en forma excesiva, ¿no? Y, como vuelvo a repetir, estas características se deben asegurar para que se distribuyan en forma similar, de acuerdo a la frecuencia de la enfermedad. Como dije, no suele ser útil incluir más allá de 3 a 4 controles por caso. También debemos tener en cuenta algunas variables de confusión, y se denominan así a los factores que se asocian tanto con el factor de interés, pero que no son consecuencia de la misma, y también en forma casual con la enfermedad. Es decir, una variable de confusión puede ser un factor que parece, digamos, está relacionado con una exposición, pero que también puede condicionar un evento. Entonces, en esas circunstancias uno tiene que saber, digamos, analizar esos factores de confusión, analizarlo en subgrupos, ¿no?, separando, digamos, esa variable. Por ejemplo, si yo voy a analizar un caso, por ejemplo, de cáncer gástrico relacionado a la alimentación, y por ahí tengo, por ejemplo, que los pacientes son fumadores, eso puede ser también un factor de confusión que puede contribuir a ambas, a la exposición y al efecto. Entonces, yo puedo separar en mi análisis los grupos para analizar estos casos y controles por fumadores y no fumadores, para saber si esta variable de confusión tiene algún efecto sobre los resultados. Y por tanto, se tiende, como dije, en los análisis estadísticos a estratificar o hacer análisis de regresión para determinar el peso de una variable. ¿Cómo medimos estos estudios? Lo medimos mediante la razón de posibilidades, que es el cociente entre las probabilidades de exposición en los casos y las probabilidades de exposición en los controles. Y se interpreta como el número de veces en que la exposición es más frecuente en los casos que en los controles. Cuando el OR es mayor que 1, se considera un factor de riesgo, y cuando el OR es menor que 1, se considera un factor protector. Y cuando el OR incluye 1, prácticamente no hay efecto del estudio, ¿no? Aquí podemos ver una tabla de 2x2 para ejemplificar
los casos y los controles y la presencia del factor expuesto y no expuesto. Como vemos, si analizamos un estudio de cohorte, simplemente la razón de incidencias. Sin embargo, en el caso y se toma en forma horizontal, ¿no? En el caso del estudio de control, la valoración se hace en forma vertical. Es decir, vamos a tomar la incidencia de los expuestos en los casos, que es la casilla A, entre la incidencia o la incidencia de los casos en los no expuestos. Y eso se va a convertir en un numerador. Entre lo que es digamos, la tasa de exposición en los no casos o los controles, entre la tasa de no expuestos en los no casos. De tal manera que vamos al final a tener, como dije, una razón de productos cruzados, ¿no? Vamos a tener en el numerador A por D, ¿no?, entre B por C. Finalmente, ese es el valor que nos va a permitir calcular y definir si hay un riesgo o no. Como ejemplo, por ejemplo, aquí podemos tener una medida de asociación en un estudio de casos y controles de enfermedad coronaria, ¿no? Y se detectaron, por ejemplo, casos de enfermedad coronaria, 200 casos, y se seleccionó aquí, por ejemplo, un número de controles en una proporción de 2:1, ¿no? O sea, 400 controles. De los cuales fumadores eran una proporción y los no fumadores otro número determinado. Cuando uno calcula el OR, observamos que el valor de OR es 1.62. ¿Qué implica? Que los fumadores, en este caso, tienen 1.62 veces más riesgo de tener enfermedad coronaria que los que no fuman. Así es como se interpreta. En un ejemplo, por ejemplo, relacionado a mi especialidad, este estudio de CSA y colaboradores en el 2015 evalúa, por ejemplo, los factores asociados a injuria renal aguda en pacientes incidentes en un hospital general de Lima. Y evalúan 50 casos con diagnóstico de insuficiencia renal aguda o de injuria renal aguda, como es el término actual, y lo comparan con 100 controles también de casos hospitalizados, pero sin diagnóstico de injuria renal aguda. Y lo que encuentran aquí es de que los casos de IRA están relacionados a la presencia de un diagnóstico de infección, presencia de sepsis, presencia de shock, presencia de shock séptico, una escala SOFA, es decir, de severidad del cuadro y tiempo de enfermedad. Y lo que encuentran que es prácticamente en todos estos factores, el OR es significativo, es mayor, lo que implica que los pacientes con injuria renal aguda tenían mayor riesgo de presentar esta situación dependiendo de algunos factores como los que hemos mencionado. Y también calculan el intervalo de confianza. Es decir, no solo basta definir el valor del OR, sino tenemos que, como una medida de dispersión de estos valores, siempre calculamos el índice el intervalo de confianza. Y en el intervalo de confianza, por ejemplo, para la presencia de sepsis, va desde 1.75 a 8.24. ¿Y qué significa? Que si yo repito el estudio, 95% de las veces el valor del OR va a estar en ese intervalo de confianza, ¿no? Y como no toca uno, entonces el estudio sí es significativo para ser un factor de riesgo, por ejemplo, ¿no? Eso lo hemos traducido acá en una tabla simple de 2×2 y observamos que los casos de presencia de sepsis eran 32 en ambos grupos, ¿no? Sin embargo, los sin sepsis eran 18 porque se evaluaron 50 casos y los sin injuria renal aguda eran 68 para completar 100. Y cuando uno calcula el OR, la razón de productos cruzados es 3.77, ¿no? Si uno mira la tabla anterior es 3.78, es prácticamente igual, ¿no? Y por tanto, podemos concluir aquí que los pacientes con sepsis tienen 3.77 veces más riesgo de tener IRA que los que no tienen sepsis, ¿no? Y así se puede hacer ese cálculo del OR factor por factor, ¿no?
Creo que hasta aquí hemos terminado lo que implica el estudio de casos y control, y vamos a rápidamente hablar algunos aspectos sobre lo que implica un brote, ¿no? Teniendo en cuenta de que este diseño de casos y control se adecua muy bien a la posibilidad de analizar, digamos, un brote. Recuerden, John Snow lo que hizo fue analizar un brote de cólera, ¿no? Y a partir de definir sus casos y no casos, investigó los factores que habían hacia atrás como predisponentes del cuadro de cólera, ¿no? Finalmente detectó que era la presencia de agua potable en una zona residencial. Entonces, lo analizó mediante un modelo de casos y controles, ¿no? Por tanto, como digo, un brote, se pueden usar los métodos de casos y control para identificar factores de riesgo en enfermedades crónicas, pero también se utiliza para identificar factores de riesgo de brotes o pequeñas epidemias de enfermedades agudas o infecciosas habitualmente. Por tanto, cuando el modo de transmisión no sea tan evidente y se precise información sobre la forma de propagación de la enfermedad, se puede usar esta metodología de brote, ¿no? Por tanto, un brote es el número de casos o situación de salud mayor de lo esperado, ¿no? Y hay algunas situaciones, por ejemplo, de algunas enfermedades infecciosas que basta tener un caso, sobre todo en aquellas enfermedades que están sometidas a un control y desaparición prácticamente de las mismas, como sarampión, por ejemplo, poliomielitis, basta la definición la aparición de un caso para definir un brote. Por tanto, el objetivo de la evaluación de un brote es orientar la toma de decisiones mediante los programas de prevención y control. Y finalmente tiene una finalidad de evitar los futuros sucesos y el control del brote mismo, ¿no? ¿Cómo se reconoce un brote? Existe tendencia a utilizar generalmente el término brote más que el de epidemia, pues su impacto en la opinión pública es menor al expresar una propagación de una situación que en su momento normal y que puede ser fácilmente controlada. Primero, presencia de 2 o más casos asociados entre sí, ¿no? Un aumento inusual en el número de casos en un lugar y tiempo determinado. Y finalmente, como dije, en algunas enfermedades sujetas a eliminación basta la presencia de un caso. Podemos tener, digamos, una evaluación similar a esta gráfica, en la cual para el análisis de un brote siempre vamos a detectar, digamos, la aparición de casos, ¿no?, de forma inicialmente creciente en un tiempo determinado, pero cuando se mira hacia atrás siempre vamos a encontrar un probable punto de exposición y un probable tiempo de exposición de los casos. Y en los cuales después puede aparecer, pues se toma en cuenta, hay un intervalo considerado como un periodo de incubación, dependiendo del evento que uno tiene que analizar, ¿no? Y se establece pues una duración de los casos y duración del brote, ¿no? En el caso de mi especialidad, por ejemplo, lo que hemos evaluado en algunas circunstancias son los brotes relacionados a seroconversión de hepatitis viral, ¿no?, tanto hepatitis B como C, en unidades de hemodiálisis, ¿no? Y que cuando se analiza, digamos, la aparición de casos, uno mira hacia atrás y observa que pueden estar relacionados, por ejemplo, al tema de rompimiento de las medidas de bioseguridad en unidades de diálisis, o también a factores de exposición cuando los pacientes son hospitalizados, por ejemplo, transfusiones, intervenciones quirúrgicas, procedimientos odontológicos, una serie. En la última casuística, en la oficina donde trabajo en salud, por ejemplo, en la oficina de inteligencia sanitaria, estamos observando que los casos de seroconversión a hepatitis, que son muy escasos, generalmente están relacionados a situaciones que suceden cuando los pacientes se hospitalizan, ¿no? Y prácticamente en los últimos tiempos no se está encontrando casos de seroconversión en unidades por rompimiento de medidas de bioseguridad, ¿no? Sino básicamente cuando se evalúa la ficha epidemiológica, se detecta que ha habido, digamos, hospitalizaciones con transfusiones de sangre, ha habido cirugías, ha habido procedimientos invasivos en los pacientes durante un periodo de hospitalización. De manera que los factores de riesgo más fuertes en este momento para seroconversión en hepatitis viral B o C
son el haber estado hospitalizado y el haber tenido este tipo de intervención. Finalmente, en el enfoque general de un brote siempre se establecen medidas de control, ¿no? Y pueden establecerse medidas de control contra un reservorio, en este caso el aislamiento de la fuente, tratamiento adecuado de los enfermos o los contactos, o la eliminación del reservorio. En el caso también se pueden establecer medidas para interrumpir una vía de transmisión, ¿no? El aporte de agua potable, adecuada disposición de excretas, adecuada ventilación, utilización de insecticidas y una serie de medidas. Y finalmente también se establecen medidas destinadas a incrementar la resistencia de los huéspedes, ¿no? En específico, es decir, la correcta alimentación, hábitos saludables, tratamiento de enfermedades predisponentes, o en algunos casos intervención sobre el curso natural de enfermedad, como inmunizaciones o profilaxis con medicamentos, ¿no? De tal manera que se establecen medidas a diferente nivel para controlar un brote. Creo que con eso estamos terminando la exposición, y si hubiera algunas preguntas, con el mayor gusto poder absolverlas, ¿no?